Bueno, señores, esta semana, el pasado viernes, el Senado aprobó en segunda lectura la modificación de la ley 72-02 de lavado de activos. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer los mecanismos para que el dinero de origen ilícito pues no pueda encontrar el camino de la legalidad. Y entonces esto pues pone al país en otras condiciones y pues Estados Unidos y otros países que son muy recelosos, no con ellos, sino con la economía como la nuestra, con relación a ese tema, se sentirán mejor. Entonces, ¿qué cosas nuevas tiene esta modificación? Los pagos en efectivos van a limitarse y estarán de 250,000 pesos hasta el máximo de 1,000,000 de pesos como pago en efectivo, dependiendo de cuál sea la operación. Por ejemplo, si usted va a comprar un inmueble, la cantidad máxima que se va a permitir de pago en efectivo es de 1,000,000 de pesos. Pero si es una transacción, por ejemplo, la compra de alguna embarcación, de alguna aeronave, pues la suma máxima en pesos será de 500,000. Y si son joyas, 450,000 y así, algunas compras menores, entonces habrá el tope de 250,000 en efectivo. ¿Cómo se va a lograr que eso se cumpla? Pues ningún notario podrá admitir una transacción que sea en efectivo y que supere esos montos. Si eso se ocurre, entonces ya sabe el notario que se está comprometiendo con un expediente de lavado de activos y sus consecuencias. Hay que hacer transferencias para las propiedades, para la titularidad de las propiedades. En esas transferencias, pues habrá de chequearse si esa compra se hizo con sujeción a estas nuevas normas. Entonces, si comparamos lo que tenemos ahora con los aportes que hace esta nueva ley, estamos en camino de fortalecimiento en ese sentido. Pero bueno, hay un tema que queda en el debate, que es el tema de las bancas de apuestas deportivas y las bancas de lotería. Entre legales e ilegales, estamos hablando más de 30,000 bancas. Realmente, la regulación internacional en términos de los juegos de azar hasta ahora ha llegado a los juegos de casino. Es decir, esto es lo que internacionalmente está en tratamiento de leyes en todas partes del mundo. Eso no quiere decir que si se descubre una operación de lavado de activos a través de cualquier otro mecanismo, esa operación no se persiga, sino que la norma internacional hasta ahora cubre los casinos. Esta nueva ley, desde luego, cubre el aspecto de los casinos, es decir, que en ese orden está en consonancia con lo que son las exigencias internacionales. Lo que sí sabemos, y estamos todos de acuerdo, es que no debe haber ninguna actividad exenta, es decir, que todas las actividades deben ser medidas con la misma vara, pero hay que contar con los mecanismos para poderlo hacer. Señores, una de las tragedias y una de las deficiencias de este país es que nos ponemos a aprobar leyes que no estamos en condiciones de cumplir.
Y cuando usted aprueba una ley que usted no está en condición de cumplir, esa ley se convierte en letra muerta. Entonces, no tenemos los mecanismos para, digamos, hacer la supervisión de rigor en estas entidades. Entonces hay que crear ese mecanismo para que estas entidades sean parte de esa regulación. Pero mientras tanto, colocarla o no colocarla es lo mismo, porque se van a colocar y eso va a ser letra muerta. Eso va a ser letra muerta. Entonces, no se coloca y es lo mismo, letra muerta. De manera que si tenemos la oportunidad de darnos esta nueva ley de lavado de activos con los avances que ella de por sí trae, vamos a acogernos a esos avances y después entonces continuaremos en la otra etapa, que las cosas se van haciendo de manera gradual y así es que funcionan. Así es que funcionan cuando son el producto de un aprendizaje gradual, no de una imposición que copia realidades muy distintas a la nuestra y después no estamos en capacidad de poder responder a esas realidades. Bueno, señores, nuestras 3 preguntas de esta noche a Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, y le estamos tratando el tema Odebrecht, este compromiso que había hecho el procurador sin que nadie se lo pidiera de que iba a dar nombre, lo que fue un error, después tuvo que aclarar que dar esos nombres pues alteraba el debido proceso y es así. Entonces vamos a conversar con Julio César de la Rosa Tiburcio sobre estos asuntos. Adelante. ¿Cometió un error el Procurador General de la República al comprometerse a revelar los nombres de las personas que aparecen mencionadas en las delaciones de Odebrecht sobre el tema del soborno en República Dominicana para después alegar que ese hecho violaría el debido proceso? Bueno, más que un error, yo diría que una novatada. Realmente el Procurador General de la República pues puso en evidencia su inexperiencia como Ministerio Público y es de las cosas que se deben tomar en consideración al momento de designar a una persona en una posición tan importante y que tiene una responsabilidad que realmente con lo que ha hecho el Procurador General de la República lo ha puesto en evidencia. No debió darle a la población dominicana que viene reclamando el fin de la impunidad y que el tema Odebrecht ha sido la detonante para que este aletargo que tenía la sociedad dominicana pues se haya podido cambiar y que esa situación sin duda va a crear un desaliento el hecho de que había prometido que en 30 días serían dados nombres que no necesariamente debía él o no tenía la necesidad de anunciarlo porque ya se había arribado a un acuerdo y si se va a respetar el debido proceso de ley, pues lo más razonable técnicamente hablando, jurídicamente hablando, es que estos nombres se conozcan cuando ya se haya determinado la comisión de un ilícito penal y que tenga vocación de ser sometido a la acción de la justicia, porque muy probable pudieran salir a relucir nombres de personas que al momento de realizar las investigaciones a esas personas pues no hayan los elementos probatorios contundentes como para formularle cargo. ¿Qué visión tiene ADOCO de lo que ha ocurrido hasta ahora con las investigaciones del caso Odebrecht y cuál debe ser el uso dado por el Ministerio Público a los documentos recibidos? Mira, se trata de un proceso de investigación que no se inicia en la República Dominicana y que a partir de las investigaciones que ha venido realizando el Ministerio Público de Brasil y la mención que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a raíz de
una negociación que llegan las autoridades judiciales estadounidenses con la firma Odebrecht, en donde ellos se comprometen a delatar y sobre todo a pagar una indemnización por los daños causados, y es lo que se conoce en la República Dominicana. Sin embargo, esto ha valido para que se hagan reclamos las autoridades. En consecuencia, el presidente de la República pues ha dado respuesta en términos de los contratos cuestionados, le ha dado luz verde al Ministerio Público para que haga las investigaciones, pero este debe realizar esas investigaciones basadas en pruebas. La normativa penal dominicana, normativa procesal penal, es muy clara. Por la sola mención de una persona involucrada en este ilícito, no significa que pudiera establecerse responsabilidad si no se tienen los documentos a manos o las pruebas a manos. La delación no es suficiente, se debe probar al individuo a quien se le imputa, y las investigaciones a partir de estos traspiés que ha dado el Procurador General de la República, pues lo que va a hacer es empantanar más el proceso, y es muy lamentable porque estamos al frente de un caso que sin duda va a sentar un precedente en la República Dominicana, y si se maneja con esos niveles de torpeza, pues evidentemente que los resultados que procuramos, que no hay un solo dominicano que no esté demandando y deseando el fin a la impunidad, a la corrupción que ha campeado en la República Dominicana. ¿Debe el procurador enviar ante un juez a todos los mencionados, aunque sea probable que algunos casos hayan prescrito la acción penal por haber transcurrido más de 10 años? Si hay personas que fueron vinculadas a los sobornos y cuya acción ya ha prescrito, pues evidentemente que no hay razón para que esta persona sea mencionada, porque la sensación que va a quedar en la población es que se excluyó, que fue favorecido, cuando tenga una decisión que le favorezca en los tribunales, porque si ya prescribió, los abogados van a alegar la prescripción, que son 10 años después de la comisión del hecho. Entonces, el Procurador General de la República es el juez de la querella, o sea, es el dueño de la acción. Si él entiende que hay personas que, aún siendo mencionadas, al momento de realizar las investigaciones propias de él, no encontró las evidencias que pudieran servir para formularle cargo en los tribunales dominicanos, pues él está en la facultad de no presentar solicitud de medida de coerción y por vía de consecuencia, pues sometimiento a un juicio de fondo. Y en esto nosotros les recomendamos que debe hilar con el suficiente tacto, que no es un juego. Si a la población se le ofrecen nombres que no entienda que realmente estas personas no cometieron un ilícito, pues se va a sentir burlada. Deben haber responsables, pero que esos responsables realmente existan las evidencias que puedan construir un caso que valga la pena. No se va a llegar a ninguna parte si no se tiene esa documentación que pueda servir para encausar a un funcionario o exfuncionario y obtener una sanción ejemplarizadora que pueda servirnos para el futuro, y sobre todo que pueda esa decisión pues surtir el efecto preventivo, el efecto disuasivo, para que los funcionarios que están ahora no vayan a cometer el mismo error y por vía de consecuencia cumplir con esa misión que tiene el derecho penal al momento de establecer la sanción como castigo. Bueno, señores, vamos a una pausa y entonces venimos con un resumen de informaciones, entre ellas la visita sorpresa del presidente que tuvo con productores de jengibre en Samaná. Retornamos en breve.